Buenas noches para todos, espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bueno, de acuerdo pues al cronograma, nos ubicamos en estos momentos en la semana número 5. Ya digamos que acá nos debemos enfocar un poco más ya en lo que es la parte de estilización mediante CSS. Bueno, eso sí, digamos que por motivos de que fue festivo, la clase de hoy va a ser un poco corta, más sin embargo bueno, logré recopilar un poco a grosso modo, de forma general, todo lo que abarca CSS. Entonces hoy más que todo nos vamos a enfocar en el qué, es decir, las definiciones más comunes que vamos a encontrar dentro de la herramienta CSS. Y más adelante vamos a profundizar en el cómo, porque realmente digamos que hay unas disciplinas específicas o acciones específicas dentro de lo que es la estilización como tal de páginas web. Y la idea es de cada acción específica ir abarcando el cómo, es decir, las diferentes maneras que podemos aplicar esas funcionalidades dentro de la estilización de páginas web. Bueno, no siendo más, entonces vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me confirman si ya estamos viendo, por favor? Sí, ya se ve. Sí, señor. Listo, gracias chicos. Muy bien, entonces arranquemos. Em, Aquí se me cerró la presentación. Listo chicos, pues nada. Bueno, básicamente vamos a empezar por lo que es la herramienta CSS. Bueno, CSS también de cierta manera es un lenguaje, pero pues al igual que el HTML no aplica como un lenguaje de programación, sino que básicamente CSS es aquel lenguaje que se conecta directamente con HTML para nosotros agregar estilos. CSS pues básicamente nos permite tomar elementos que tenemos dentro de la estructura de nuestra página web y nos permite darle esa apariencia tan agradable que nosotros vemos en cualquier parte. Entonces, pues básicamente nosotros pasaríamos de tener una página plana en blanco y negro a pues tener formas, tener también efectos, porque con CSS nosotros podemos aplicar lo que es el tema de las animaciones, podemos organizar elementos y muchas otras cosas, pues para darle la apariencia de las web que tenemos hoy en día. Si nosotros lo dividimos a nivel arquitectónico, vamos a darnos cuenta que el HTML vendría a ser el esqueleto y el CSS va a definir la apariencia que va a tener el esqueleto que nosotros estamos construyendo. Como bien lo dice acá, CSS también son unas siglas, al igual que HTML. Entonces significa Cascading Style Sheets o en español traduce como hojas de estilo en cascada. Bueno, por si se lo preguntan, básicamente esto que acabo de mencionar en cuanto a las siglas significa que nosotros vamos a estilar las páginas que tenemos, pero entonces su funcionamiento como tal siempre va a ser en cascada. Significa que al igual que el código que nosotros podemos escribir en un lenguaje de programación, se manejan unas jerarquías que se mapean o se leen por parte pues del navegador de manera descendente. Nosotros ahorita mediante algunos ejemplos lo vamos a revisar más a detalle. La anatomía de CSS, ¿cómo se maneja? Si nosotros queremos estilizar algún elemento que tengamos en el HTML, es igual que nosotros ir a modificar cualquier cosa en la vida real o usar cualquier cosa en la vida real. Por ejemplo, si nosotros estamos buscando un libro, pues nosotros primero, ¿qué tenemos que hacer? Ir bueno, donde guardemos los libros, algunos lo guardan en su estante, otros en una librería como tal, un mueble, otros en un cajón, pero debemos ubicarnos en el sitio en donde se encuentra guardado. Luego tenemos que elegir el libro
pero entonces nosotros lo ubicamos es por su nombre o apariencia característica, ¿verdad? O también veámoslo a nivel de personas. Si nosotros requerimos la ayuda de una persona, la necesitamos, nosotros la vamos a llamar o por su nombre o si no la conocemos, de pronto por sus características. Así funciona básicamente la forma en la que nosotros vamos a empezar a estilizar elementos del HTML. Como lo podemos ver, inicialmente nosotros hacemos el llamado de ese elemento por una etiqueta, que más adelante ya vamos a ver que no necesariamente o no obligatoriamente se puede llamar por la etiqueta, sino que si no conocemos su nombre o su identificación, podemos llamarlo por características. Pero de momento metámonos esa idea en la cabeza, ¿vale? Entonces, esta parte por la cual nosotros llamamos al elemento que queremos estilizar se le conoce como un selector. Es a quien nosotros vamos a estilizar y a quien tenemos que buscar dentro de nuestro HTML. Una vez que nosotros ya hayamos ubicado al elemento que nosotros queremos estilizar, sigue la instrucción, que si lo traducimos en el ejemplo del libro, listo, una vez que nosotros tenemos el libro, ¿qué queremos hacer con ese libro? Hay quienes usan los libros para mantener abierta la puerta para que el viento entre cuando hace calor, pero pues hay gente que simplemente quiere leerlo, o hay gente que tiene que hacer una tarea y abre el libro para recortar un dibujo o para buscar información, ¿verdad? En cuanto a personas es lo mismo, llamamos a la persona, a fulanito, a Pepito, y le decimos, mira, necesito que me traigas tal cosa, ¿cierto? Entonces, en términos de CSS es lo mismo. Cuando nosotros queremos establecer una instrucción, el que necesito siempre se suele encerrar en estas llaves que tenemos acá. A esto se le conoce como el bloque de declaración, que son las reglas que nosotros le vamos a dar a los elementos que queremos estilizar. Y en este caso, pues ya teniendo claro del bloque que encierra las instrucciones, vamos a ver que la instrucción en sí misma, bueno, cabe aclarar que pueden ser de una a muchas instrucciones. Pues también podría decirse que es de ninguna a muchas instrucciones, pero pues no tiene sentido que yo cree un elemento para luego dejarlo vacío y no hacer nada con él. Entonces se entiende que el estilo del CSS puede abarcar de una a muchas instrucciones. Entonces esa instrucción se conforma de dos partes. Primero tenemos la propiedad. Entonces, pues aquí tenemos una propiedad exacta que es el color, pero pues ya vamos a ver que existen un montón de instrucciones para el elemento. Pero la propiedad nos dice exactamente qué es lo que queremos modificar. Entonces pueden existir otras instrucciones como, aparte del color, puede ser el tamaño de la letra, que ya vamos a ver que todas son palabras clave. En este caso, por ejemplo, si queremos cambiar el tamaño de la letra, usamos font size. Si queremos cambiar de pronto el peso de la letra, ¿cierto? Que si es de tamaño ligero, que si es negrita, usamos font weight, que si queremos cambiar el fondo usamos background, etcétera. Entonces, piénsenlo de esta manera, la propiedad siempre va a ser el qué es lo que yo quiero hacer sobre el elemento. Y el valor, que es el que va al lado izquierdo separado por dos puntos, es el cómo lo quiero hacer. Si yo en este caso decidí que el color va a ser, por ejemplo, rojo, bueno, ya vamos a ver que hay diferentes tipos de valores, pero entonces esto que ustedes están viendo acá es el más comúnmente utilizado para modificar colores. Entonces tenemos la propiedad hexadecimal, que este es el color hexadecimal. Bueno, no recuerdo de qué, si quieren, miremoslo. Por acá yo tengo una herramienta que si quieren también se las voy a compartir al final, que se llama Colorsila. Entonces, el Colorsila nos ayuda a ver colores en las páginas que nos interesen, pero también nos ayuda a buscar una cifra hexadecimal para un color. Que si, por ejemplo, yo quiero un rojo, un rojo total, acá me va a arrojar el hexadecimal del rojo. Que si yo quiero un azul, este sería el hexadecimal del azul y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, este color que nos están dando acá, el FF005. Bueno, nos dice que es como una especie como entre rojo y rosado, podríamos decir.
o a veces también tira un poquito a carmesí. Entonces, esos son los colores, pero entonces, si nosotros de pronto no tenemos muy clara la cifra y queremos usar colores genéricos, podemos usar las palabras en inglés de los colores. Entonces, esto también, si nosotros quisiéramos un rojo, le podríamos escribir un red, le podríamos escribir un yellow, bla, bla, bla. Pero bueno, el punto, digamos, no son los valores, porque como les menciono, existen muchos valores que podemos usar para las diferentes propiedades, pero la idea entonces en conclusión es que este valor de acá es el cómo y pues cada qué, es decir, la propiedad, cada propiedad tiene su propio esquema de valores, ¿vale? ¿Cómo podemos estilizar el código CSS? Las tres maneras más comunes de estilizar son estas, pero entonces la buena práctica va a ser la tercera, pero por experiencia propia les voy a decir que no es una regla absoluta y van a haber situaciones en donde ustedes tengan que usar una solución como estas dos, pero pues ya digamos son casos muy extremos o cosas que no necesitan realmente una alta atención al detalle ni orden. Pero el estándar y el que deberían procurar usar es el tercero que voy a explicarles a continuación. Entonces, la primera manera de estilizar es elementos en línea. Esto significa que nosotros podemos aplicar un estilo de forma directa en exactamente el mismo elemento HTML que nosotros acabamos de escribir. Vamos a ver entonces un ejemplo. Voy a abrir el documento de ejemplos que estábamos trabajando. Voy a ver si lo tengo por acá todavía. Se me perdió la carpeta. Se me perdió, espérame a ver. Ah, bueno, ya la encontré. Listo. Listo. Vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a poner CSS. Vamos a abrir. Listo, vamos a crearnos un index.html. Listo, recuerden que para crear una estructura hacemos el Shift 1 para sacar el signo de exclamación, le damos Enter y ya tenemos entonces nuestra estructura. Entonces a este le va a poner en la pestaña Introducción CSS y me va a copiar la ruta de donde tengo guardado el archivo. Voy a ir al navegador, pego y aquí ya tengo mi página. ¿Cómo sé que sí es mi página? Bueno, agreguémosle un elemento. Puede ser un H1, un título. Le vamos a poner introducción a CSS. Listo. Venimos acá, refrescamos la página y ahí está nuestra página. Listo. Entonces, lo que les mencionaba al inicio, ¿cómo estilizamos en línea? Pongamos acá la presentación. Eso. Como dice acá, para nosotros estilizar un elemento vamos a utilizar un atributo. Ese atributo es el atributo style. ¿Cómo nosotros definimos un atributo en HTML? Escribimos antes de que termine la llave que cierra la etiqueta de apertura, colocamos los atributos que le dan funcionalidades, recordemos, a la etiqueta que tenemos en este caso. Entonces, si nosotros, bueno, esto aplica para la mayoría de etiquetas, si no es por decir que en todas. Entonces, como ustedes pueden ver a medida que yo voy escribiendo, acá pongo la S y él ya nos sugiere algunos atributos, pero en este caso nos interesa style. Si nosotros usamos style de lo que esté en medio de esas llaves, perdón, de esas llaves no, estos, sino estos, se me fue el nombre, estas comillitas Comillas. dobles. Ah, vale, muchas gracias. Lo que nosotros encerremos en estas comillitas, de ahí en adelante nosotros tenemos total libertad de escribir el código CSS. Entonces, ¿por qué no ensayamos el color que vimos en la presentación? Espérenme porque creo que se me perdió. Bueno, aquí está. Por ejemplo, intentemos ponerle a este título
color. Entonces vamos a escribir color, vamos a escribir dos puntos y vamos a colocar el mismo color que nos están sugiriendo acá. Entonces aquí sería numeral FF0055. Listo, vamos a refrescar y aquí tenemos el color que nos está sugiriendo. Pero, profe, es que yo no me aprendí los colores en hexadecimal. Bueno, a veces el editor de código, cuando ustedes colocan un color, les va a marcar un cuadrado muy pequeño y ustedes pueden seleccionar de manera manual el color que ustedes prefieran. Y así mismo se va a modificar el código hexadecimal del color que ustedes prefieran. Pero si no quieren matarse tanto la cabeza y quieren usar una paleta general, bueno, el CSS también permite colocar los colores por su nombre en inglés. Entonces, si yo simplemente lo quiero con un azul genérico, coloco blue. Actualizo y aquí tenemos el blue. Que si lo quiero green, también lo puedo colocar green. Que si de pronto, no, ese verde no, quiero un verde más claro, entonces ese se llama light green. Listo. Lo actualizamos y ya lo tenemos. Entonces, básicamente eso es lo que ustedes pueden hacer. Pero que bueno, no solamente quiero un estilo, quiero más. Por lo general, cuando ustedes van a encerrar elementos o instrucciones dentro de un selector de CSS, pueden colocarlos cuantas veces necesiten, más estilos, pero recuerden siempre colocar el punto y coma al final, o de lo contrario no les va a tomar la instrucción. El famosísimo punto y coma. Entonces, por ejemplo, si yo quiero la letra más grande, por ejemplo, entonces el atributo para el tamaño de letra suele ser font family, perdón, font size. Y yo quiero, no sé, ponerle 20 píxeles. Ahorita vamos a ver lo de las medidas de los píxeles y las otras que hay. Entonces, con eso yo estoy achicando la letra. O que si la quiero más grande, por ejemplo, unos 80 píxeles. Refrescamos y la letra creció. Entonces, noten que esto, pues es una manera en la que ustedes pueden estilizar de forma directa, pero desafortunadamente no es recomendable. ¿Por qué? Porque a veces un estilo CSS, uno puede ser muy repetitivo, entonces a nivel de código no es lo más óptimo, porque hay elementos que comparten los mismos estilos y no es necesario escribir el código 1000 veces. Eso ya lo vamos a ver con lo que les tengo preparado más adelante. Pero entonces imaginen que nosotros no tenemos que colocar dos instrucciones tan solo, sino por ahí de pronto unas 10, porque puede llegar a pasar. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, o inclusive más, 12, 14, 16. ¿Qué pasa? Pues bueno, que esto se va a hacer un desorden terrible. Entonces, esto solo es una solución rápida, pero en la práctica no es la mejor. Ahí entramos con una segunda alternativa. Bueno, de hecho, aquí en la presentación también está lo que les mencionaba, la reusabilidad nula, o sea, realmente es imposible de replicar, bueno, y tratar de evitarla. Pero entonces hay una segunda opción que es más ordenada, pero ya van a ver que de pronto corrige un poquito el problema de la optimización, pero sigue viéndose molesta, que es el estilo interno. Es básicamente hacer exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero nosotros ya no lo vamos a hacer sobre la etiqueta, sino que nos vamos a ir al head, que recuerden, el head encierra las funcionalidades que no se pueden ver, digamos, en el body. Aunque es una ironía porque el CSS de pronto sí se llega a reflejar acá, pero recordemos que estas son funcionalidades que actúan por debajo, más no directamente sobre la página. Entonces, si nosotros queremos estilizar, vamos a usar la etiqueta style dentro del head. Y lo que hacemos nosotros antes de aplicar el mismo código es ahora sí llamar al elemento por su nombre. Entonces, como aquí tenemos un H1, acá tal cual vamos a escribir H1. Vamos a abrir y vamos a cerrar llaves
Bueno, aquí el Copilot me está ayudando. Démosle tab. Listo. Entonces, esto funciona exactamente igual a esto. Pero entonces se van a dar cuenta que es más ordenado. Yo no tengo que interactuar directamente con la etiqueta, sino con la etiqueta de styles que está en la parte de arriba y esto se sigue viendo ordenado. Que si yo llego a colocar las mismas 10 instrucciones que vimos ahorita, pues vamos a notar un desorden y que esta sección va a crecer, pero pues el HTML se va a conservar de la misma manera. Si nosotros nos vamos al código, noten que está exactamente igual. Por ejemplo, si le quiero poner un rojo, vamos a ver el rojo. Bueno, según la presentación, pues bueno, lo mismo, usamos la etiqueta style dentro del head. La reusabilidad solamente se resume en una página. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tuviera, por ejemplo, otra página que se llame contact, no sé, que tuviéramos un formulario de contacto, significa que el estilo solo va a personalizar únicamente el contenido de esta página, pero si necesitamos personalizar más páginas, pues no vamos a poder directamente. Bueno, esto lo voy a dejar aquí quieto porque lo vamos a usar más adelante. Bueno, y aquí también sugiere que esto por lo general se suele usar para pruebas rápidas. Entonces, ahora sí nos vamos a la parte que nos interesa y que es cómo se suele manejar en los estándares de desarrollo web a nivel general. La estilización a través de una hoja externa. Lo que nosotros hacemos es crear un archivo de estilos, el cual termina con la extensión .css y para tener el estilo lo vamos a vincular a la etiqueta link. Esto nos permite tener una reusabilidad de toda la web. Significa que si existen elementos compartidos entre páginas y cada página está enlazada con esta etiqueta, vamos a tener el mismo estándar aplicado a todo al mismo tiempo. Por ejemplo, si esta página tiene el título Introducción a CSS y yo a esta le pongo contactos, así como lo estábamos viendo ahorita. Entonces yo lo que voy a hacer es retirar esto. A esto le vamos a poner contacto. Acá le voy a poner una etiqueta de Anchor, refiriéndonos al enlace de ahorita. Más o menos se vería de esta manera. Listo, noten que tenemos el título en color rojo y a este tamaño. Entonces aquí es donde yo entro a estilizar, que bueno, hay dos maneras para proyectos básicos en las que ustedes pueden estilizar. Una de ellas es directamente crear el archivo de esta manera, index.css. O si ustedes prefieren un poquito más ordenado por carpetas, pueden hacer lo mismo, pero entonces le colocamos algo así como styles o estilos y dentro creamos el archivo CSS. Entonces, para poder hacer la aplicación de estos estilos, lo que nosotros vamos a hacer es crearnos la etiqueta link. Él automáticamente va a crearse un atributo rel que se llama stylesheet. Rel es más o menos una abreviación de relación, es decir, para qué quiero la etiqueta link, o es decir, qué tipo de relación va a tener con el archivo que va a conectar. En este caso, la definición de ese valor es stylesheet, o sea, hoja de estilos. Por lo general el link también se suele ver cuando colocamos iconos. Entonces, si yo quiero otro tipo de relación, si no estoy mal, la de los iconos es icon. Entonces, con esto yo le estoy diciendo que quiero colocarle un dibujo a la pestaña de la página en la que estoy. Pero por ahora nos interesa la de los estilos, que es Style Sheet. Y en href, igual que esta etiqueta Anchor que ya la vimos, lo que nosotros hacemos es mapear el archivo de estilos. Entonces, si yo le coloco punto slash, va a salir un selector de acá y yo con el enter busco la carpeta. Entonces estamos en styles y luego en index.css. Entonces noten que la ruta es relativa, se mapea desde el origen en el que estoy y sigue las carpetas que yo tengo y los archivos. Entonces, si el index está acá, el nivel de la carpeta es adyacente y lo que le sigue es la ruta del archivo CSS que yo tengo en este caso.
Y hagamos exactamente el mismo ejercicio. Coloquémosle un H1, un font size que es el tamaño de la letra. Le vamos a colocar 20 píxeles. Perdón, está en 80 píxeles. Y color rojo. Si nosotros venimos acá a la página, noten que es exactamente el mismo estilo. Bueno, para comprobar su veracidad, pongámoslo entonces en blue otra vez. Y así es como tiene efecto. Si yo me voy aquí a contacto, bueno, el título no cambió. ¿Por qué será? Porque todavía no enlazo la etiqueta de link. Entonces simplemente nos vamos a copiar esta misma etiqueta que tenemos, la vamos a pegar, actualizamos y ya nos vamos a dar cuenta que tiene exactamente el mismo estilo. De esa manera, yo puedo entonces compartir los estilos directamente con las páginas que yo pueda llegar a tener a través de una sola etiqueta y va a ser más ordenado. Una cosa a tener en cuenta, el CSS también maneja unas jerarquías, como les dije, es un lenguaje que funciona en cascada. Significa que en este caso le va a dar prioridad eh, más que todo a lo que esté enfrente que a lo que haya estado atrás. ¿A qué me refiero? Yo puedo estilizar, si yo quiero, o bueno, perdón, les cambio la frase. Si yo quisiera, yo puedo usar los tres estilos que acabamos de ver, que la verdad no es lo más recomendable. ¿Qué significa? Al mismo tiempo que yo estoy usando la etiqueta link, también puedo usar la etiqueta style, al mismo tiempo que puedo usar el atributo style. Eh, Como acabamos de ver, tenemos el título en color rojo, pero entonces, por ejemplo, acá lo voy a dejar en light green. Y acá en estilos voy a llamar el H1 y lo voy a dejar en blue, por ejemplo. Ah, no, ya lo tenemos en blue. Entonces dejémoslo en, bueno, en lo que se llama tomato. Pongámosle tomato. ¿Qué creen que va a pasar cuando yo actualice? Viéndolo así como en este orden. Se va a aplicar primero lo del link, lo de la hoja externa. Ah, no, al revés. Ah, Se va a aplicar lo que tengamos enfrente primero. O sea, bueno, sí, digamos que este está de primeras, pero entonces el que le sigue va a ser este y el que le sigue va a ser este. O sea, hagan de cuenta, es como si algo viniera hacia nosotros y lo primero que vemos es lo de enfrente. Así funciona el CSS. Entonces, si nosotros actualizamos, tenemos que el primer color va a ser el verde. ¿Cuál? Este que tenemos acá. Entonces, esto significa que nuestro CSS va a seguir una jerarquía y va a recibir va a tomar como prioridad lo último que tengamos de arriba hacia abajo. Entonces, si yo llegara a borrar entonces este atributo aplicado directamente a la etiqueta, entonces, ¿qué estilo creen que va a tomar? ¿El azul o el rojo? el rojo. Vamos a ver. Correcto, el rojo. ¿Por qué? Porque es el que tenemos básicamente de últimas. Pero entonces si nosotros le retiramos la etiqueta style, pues entonces ahí vamos a tener ahora sí el azul que teníamos. Y resulta que eso no solamente aplica en este tipo de estilización, también aplica desde el mismo archivo CSS. Si yo llego a repetir el estilo, vamos a volver a poner el light green, vamos a poner otra vez el tomato y actualizo, de nuevo tenemos el verde. Entonces, es algo para que tenga muy en cuenta porque durante el desarrollo conjunto suelen haber modificaciones, a veces nuestro compañero no nos dice o a veces surgen cambios y resulta que nosotros ya estábamos trabajando en esta línea de código y nos mandan cambiar a un Orange. Y nosotros decimos, ve, pero ¿por qué no me cambia a naranja si yo lo estoy haciendo? Y obviamente eso es un código de 14 líneas, pero se van a encontrar con escenarios de 100 líneas, 150 líneas, y ustedes están trabajando en la 54. Y ustedes dicen, pero ¿por qué? No sé qué. Y ustedes debuguean y resulta que hay más estilos aplicados al mismo elemento. Entonces, es algo para que lo tengan en cuenta a la hora de trabajar. Entonces, como ustedes pueden ver, borré el último, quedó en tomato, borro el último
y ahora queda en naranja. ¿Listo? Hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta, duda? Ok, listo, creo que todo está claro. Listo, entonces ahora aquí vamos a ver algo fundamental. ¿Recuerdan el ejemplo que les di de la persona? Bueno, pues si nosotros conocemos a la persona cuando nosotros la vamos a llamar, utilizamos su nombre. Pero si nosotros no conocemos el nombre de la persona, lo utilizamos de forma, pues, en base a su apariencia o elementos. Entonces, algo así funciona la forma de llamar elementos. Si nosotros en nuestra aplicación tenemos un elemento que a través de su etiqueta, digámoslo así, es único y sabemos que no hay otro como él y no se va a repetir, nosotros solemos hacer la selección a través del elemento. Como vimos en el ejemplo del uso de la etiqueta H1, recuerden que una página no debería tener más de un H1. Entonces está bien que nosotros la podamos referenciar de esta manera. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos, aparte de un título, tenemos subtítulos? Entonces, supongamos que tenemos, bueno, aquí yo voy a usar un truquito. Mm, Entonces, no sé, pongámosle tema, llamémonos 5 elementos de esto. Ah, no me funcionó. Era, creo que era con dólar. Ah, ya, ahora sí. Bueno, esto que acabo de usar se llama Emmet. Si gustan, yo les dejo un cursito de Emmet, que la verdad solo aprender a usar estas combinaciones y podemos generar varias etiquetas en corto tiempo. Listo. Entonces, volviendo al tema, supongamos que tenemos varias etiquetas que se repiten. Pues sí, si nosotros tenemos que estilizar simplemente la etiqueta y ya, y sabemos que los subtítulos no van a cambiar, pues está bien que lo referenciemos por su nombre. Pero ¿qué pasa si les dicen a ustedes, es que yo necesito que tema uno tenga un color, tema 2 tenga otro color, etcétera? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a tener que usar especificidad un poquito más exacta. Entonces, para eso tenemos dos soluciones. La primera vendría a ser la clase. La clase es un nombre que nosotros le asignamos a un grupo de elementos que sabemos nosotros, o sea, son el mismo, pero entonces no, o sea, son un grupo que no se repite más adelante. Es como una sección de elementos que nosotros tenemos y que sabemos que van igual, pero que nosotros los tenemos como para un propósito específico. Esta sintaxis suele aplicarse con el nombre del elemento, pero antes del elemento va un punto. En el HTML se aplica con el atributo class y bueno, como dice aquí la definición, es reutilizable en cualquier elemento. Entonces vamos a ver un ejemplo de esto. Bueno, pues la verdad con el subtítulo no me gusta tanto. Veamos más bien el siguiente ejemplo. Supongamos que cada tema tiene un párrafo. Vamos a hacer eso. Entonces aquí le vamos a poner un Loren de 50. Damos Enter. Y aquí tenemos nuestro texto de relleno. Entonces vamos a poner a cada tema un texto de relleno. Listo. Vamos a actualizar la página. Y listo. Supongamos que a ustedes les dicen, bueno, necesitamos que, por ejemplo, todos los párrafos tengan un color, qué sé yo, azul. Podemos utilizar el azul. Entonces, una solución puede ser llamarlos por la P. Entonces, aquí le vamos a poner color azul, blue. Listo. Pero entonces a ustedes les dicen, no, no todos los párrafos pueden tener azul. Yo quiero que tengan párrafo los dos primeros. Entonces, esta solución ya no nos sirve. Para eso, entonces,
lo que hacemos es utilizar las clases. Entonces, por ejemplo, nosotros le podemos asignar un nombre que sea, qué sé yo. Este ejemplo lo vamos a utilizar en español, pero la idea es que ustedes traten de trabajar todo en inglés. Entonces, aquí le vamos a poner a este grupo primeros. Ah, no, no, pongámosle primeros temas, haciendo alusión a que son los dos primeros. Entonces, de esa manera, yo así ya asigno un nombre al grupo que yo voy a abarcar y les asigno una instrucción que en este caso es tener el color azul. ¿Cómo aplico ahora esa instrucción en mi HTML? Lo que nosotros hacemos es ir a los elementos que vamos a modificar, igual que como lo colocamos un atributo, vamos a colocar el atributo class. Y en este caso, el valor de ese atributo debe ser el nombre que yo asigné acá. Tengan en cuenta que la forma en la que yo llamo un atributo, bueno, una clase aquí en el HTML no es igual que la forma en la que yo lo llamo por acá. Listo, entonces aquí tenemos al primero y aquí tenemos al segundo. Listo, igual de forma sintáctica, hagan de cuenta que el equivalente de yo decir class y el nombre es igual que yo decir punto y el nombre. O sea, significan exactamente lo mismo. El punto es una clase y el nombre que yo coloco acá entre comillas es el nombre que va seguido del punto por acá. Entonces, si yo actualizo, nos vamos a dar cuenta que la clase que yo modifiqué, entonces vendrían a ser estos dos estilos que tenemos acá. Entonces, pero entonces también me dicen, no, ¿saben que sí? Yo quiero que todos los elementos tengan esos estilos. Entonces yo bien podría llegar acá, también pegar la etiqueta clase en todos los elementos, modifico todo y pues ahí ya tendría los estilos sin ningún inconveniente. Em, de pronto acá hago una aclaración. Si bien es cierto que yo puedo llamar a varios elementos y ponerles estilo a todos, se recomienda en lo posible que ustedes traten de estilizar más que todo por el nombre de la clase que por la etiqueta. A menos claro que sea como el ejemplo que yo les decía acá, que hay un elemento irrepetible, pueden usar el nombre de la etiqueta sin problema. Pero si hay varios elementos, pueden usar la P, claro que sí, pero si ustedes de pronto quieren dar un sentido más sintáctico, escribir código para humanos, no perderse en su propio desarrollo, está bien que ustedes hagan el estilo por clase, porque no solamente van a estilizar sus elementos, sino que adicionalmente ustedes van a saber qué es lo que ustedes están personalizando exactamente. Entonces, esa es la manera correcta y más estandarizada de personalizar a través de las clases. Pero entonces, ¿qué pasa si hay un elemento que no es un título y que sí o sí tiene que llevar un estilo y digamos que es un elemento que es único ante los ojos de la página que nosotros estamos desarrollando? Por ejemplo, suponiendo que el tema uno es el tema principal. Cuando hay elementos que son principales y que son únicos e irrepetibles, ahí es donde nosotros entramos con lo que son los IDs. Entonces los IDs, a diferencia de la clase, empiezan por un símbolo hash o almohadilla o gato o numeral. En el HTML lo escribimos con el atributo ID, le podemos también asignar un nombre y pues el efecto es que al ser un elemento único y repetible en toda la página, pues se estiliza, pero pues hay que usarlo con moderación. Por ejemplo, en el caso que les decía del tema uno, si este elemento, bueno, se me ocurre un ejemplo, ¿vale? Acá el H2 tiene color como celeste, que es el que nos está botando acá el código. Pero entonces les dicen a ustedes, el subtítulo tema uno tiene que ser un tema principal. Entonces, lo que nosotros hacemos es usar el atributo ID, y aquí le voy a poner como nombre tema principal, y la manera de estilizarlo
Lo voy a poner aquí arriba como para seguir el orden del H2. Entonces vendría a ser, ya saben, con una almohadilla, hash, numeral y llamando por el nombre del ID el elemento. Y aquí le vamos a poner un red. Entonces, si yo actualizo, se van a dar cuenta que ese elemento en específico se va a estilizar de manera única. Aquí una incógnita es, ¿yo puedo usar más IDs? La respuesta es sí, pero no. Si yo, por ejemplo, coloco el ID en el título número 2, claro que el estilo también va a aplicarse, pero algunas herramientas de linteo que le llaman o herramientas que, digamos, analizan la sintaxis del código, va a presentarles un error y muy seguramente les va a impedir subir su código. Y aunque igual no tengan esa herramienta implementada en su proyecto, aún así se considera una mala práctica tener más de un ID en su código. Inclusive creo, si no estoy mal y la memoria no me falla, creo que a veces el botón error por acá. No, creo que en este caso no fue así. Pero bueno, el a veces botón error por acá. Pero entonces ya saben que el ID es utilizado más de una manera un poquito más prudente para señalizar elementos principales y que no se repitan. Y bueno, que de todas maneras, si ustedes no le encuentran un uso al ID a la hora de estilizar, el ID sí se utiliza mucho a la hora de programar, que eso es lo que vamos a ver más adelante con las interacciones y el lenguaje JavaScript. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, chicos. De momento todo muy claro, gracias. No, todo muy claro, muchas gracias. Listo, vale. Bueno, yo creo que ya para terminar, bueno, ¿qué tenemos acá? Bueno, esto fue lo que yo les expliqué hace un ratico. Em, bueno, podemos ver justamente el tema que sigue, que son las pseudoclases. ¿Qué son las pseudoclases? Nosotros tenemos, bueno, ya vimos que tenemos estos elementos para nosotros hacer una personalización. Pero entonces si nosotros queremos personalizar aún más los elementos de una manera mucho más interna, lo que nosotros hacemos es usar pseudoclases. Porque digamos que el estilo directo, ya sea por etiqueta, por ID, por clase, solamente va a afectar al elemento de manera superficial. Pero si nosotros queremos afectarlo a nivel interno, es aquí donde vamos a utilizar estas pseudoclases. Un ejemplo que es muy común es el botón. Si nosotros, por ejemplo, nos creamos un botón, voy a crearme la etiqueta button y aquí se va a llamar botón. Bueno, vamos a ver acá. Bueno, yo diría que borremos todo esto y lo vemos como más a detalle. Listo, entonces si yo tengo el botón, entonces lo que yo voy a hacer es estilizarlo. Entonces, este como es solo un elemento en mi página, lo puedo llamar como button. Le voy a poner un width, que en este caso es el tamaño. Sí, dejémosle 200 píxeles a ver cómo queda. Bueno, pongámosle también un height. Width por si acaso es el ancho, height es el alto. De nuevo le repito, igual hoy solo estamos viendo el qué, más adelante vamos a profundizar en el cómo. Listo, ahí tenemos un botoncito grande, bueno, pongámosle más tamaño a la letra, font size, pongámosle unos 30 píxeles, por ejemplo. Listo, ya tenemos nuestro botón. Entonces, como ustedes se pudieron dar cuenta a través del nombre del elemento, yo le puedo agregar estilos, pero de una manera muy superficial. Entonces, las pseudoclases por lo general se utilizan para nosotros darle estilos, pero no al elemento que nosotros estamos viendo, sino a las interacciones que nosotros tenemos con esos elementos. ¿Qué significa esto? Que nosotros lo que vamos a modificar no es la apariencia en primera instancia, sino cómo se va a ver cuando nosotros interactuemos. Por ejemplo, cuando ustedes suelen crear botones, una práctica es colocarle el atributo
cursor, que esto lo que hace es modificar la apariencia del mouse, y el más básico de todos es colocarle el valor pointer. Voy a comentar esto un momentico. Bueno, por si acaso los comentarios son así, slash asterisco, asterisco slash, encerramos el elemento. Sin esto, noten que el botón se sombrea un poquito, pero el cursor sigue igual. Si yo le agrego el cursor pointer que acabamos de colocar, vamos a ver que él cambia y ahora tenemos la manita característica que vemos en todos lados, que es cuando uno le da clic encima. Pero bueno, esto no es el ejemplo de la pseudoclase. La pseudoclase, ¿cómo se aplica? Lo que hacemos es colocar dos puntos y colocamos el nombre de la interacción que nosotros queramos hacer. Entonces, en el ejemplo que tenemos acá, tenemos la interacción hover. Hover significa que nosotros vamos a agregar estilos, pero cuando nosotros situemos el cursor en la parte superior del botón. Entonces, para instalarla, tenemos que volver a crear el nombre del elemento que vamos a estilar. Le vamos a colocar dos puntos y le vamos a colocar hover. De ahí en adelante, él va a tener estilos, pero entonces solo cuando yo me sitúe en la parte superior. Entonces, por ejemplo, que si yo le quiero colocar otro color al botón, lo puedo hacer con un elemento que se llama background color. Background color lo que hace es modificar el fondo del elemento. Pero entonces, si yo actualizo, qué raro, no salen estilos. Pero si yo me paro encima, ahora sí el estilo que yo coloqué en esa pseudo clase se va a ver reflejado. Que si yo quiero que adicionalmente a eso el botón se vuelva más ancho, claro que también lo puedo hacer. Entonces acá me voy a copiar de esta línea, la voy a bajar por acá y le voy a poner que tenga 400. De nuevo, si actualizo no va a pasar nada, pero cuando me pare, el botón va a crecer hacia los lados. Entonces, eso es lo que hace la pseudoclase de hover. Pero no solamente tenemos hover, realmente tenemos muchísimas más interacciones. Por ejemplo, yo puedo usar la pseudoclase active. Entonces, cuando yo le dé clic, entonces él se va a poner en color green yellow. Entonces, el green yellow no se va a ver acá, pero si yo le doy clic, noten que cuando doy clic, ahí se aplica el estilo. Entonces, pues realmente es para eso. Las pseudoclases nos permiten hacer aplicación de estilos de una manera un poco más superficial. Pero entonces esto, las pseudoclases, o sea, digámoslo así, no todas las pseudoclases le sirven a todos los elementos. Entonces, tenemos muchas otras pseudoclases que no solamente son aplicables a botones, sino también aplicables a elementos. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear varios párrafos. Voy a crear acá, bueno, no sé cuántos van, pero bueno, van muchos. Entonces, si yo, por ejemplo, le aplico estilos a cada párrafo, por ejemplo, este que me dio la IA, nos vamos a dar cuenta que, bueno, no me gustó con esa letra tan grande. Pongámosle, bueno, dejémoslo sin tamaño de letra. Listo. Si yo le aplico el estilo a la etiqueta P, vamos a notar que tenemos todos los elementos del mismo color. Pero resulta que yo también puedo usar pseudoclases para seleccionar un patrón de elementos. Entonces, uno muy común es First Child, que es el primer hijo. Entonces, si yo utilizo este pseudo elemento, bueno, no mentiras, mentiras, mentiras. Para usar este elemento tengo que encerrar todo en un contenedor. Bueno, qué pena, muchachos. Ahí les voy a cambiar la explicación un poquito. Listo. Pero bueno, igual, yo también podría hacer una estilización del contenido de la etiqueta div que acabo de colocar. Lo mismo. O sea, esta instrucción me está diciendo todos los elementos que yo estoy
conteniendo en esta etiqueta div van a ser de color azul. Pero entonces si yo no quiero estilizarlos todos, sino por ejemplo el primer elemento, ahora sí voy a usar la pseudoclase que voy a utilizar ahorita, que es first child, el primer hijo, el primer elemento hijo que está dentro del contenedor. Entonces si yo actualizo, no, espérame porque no me está sirviendo. First child, o SNT child, espérame. Creo que ahí la estoy embarrando, muchachos. First child. Ok, actualizamos. Ok, no sé, algo no me está sirviendo. No sé, me tocaría mirar bien esta parte. Bueno, en esta parte la voy a revisar porque no sé si es que algo cambió en la sintaxis del CSS, pero en teoría, bueno, tenemos selectores para actualizar lo que es el primer elemento, que debería ser este. También pues tenemos el last child, que es el que actualiza el último elemento. Ups, que se escribe así. Y ahora me actualizó todo, qué raro. No sé, muchachos, pues me tocaría mirar. Puede ser que desde el momento en que lo aprendí hasta ahora haya cambiado un poco la sintaxis. Ahí, bueno, les quedo debiendo esa parte. Pero entonces, bueno, de nuevo les repito, nos estamos centrando en el qué. Pero bueno, básicamente los pseudoelementos no solamente actualizan los botones, sino que podemos hacer actualizaciones en esta, digamos que como lo pudimos ver acá en el contenido, por ejemplo, de este div. Entonces, de nuevo, son actualizaciones o modificaciones de manera interna sobre los elementos que tenemos. Em, bueno, ya que estamos acá, esto es un buen ejemplo que podemos mostrar que es la selección anidada. Por ejemplo, si nosotros tenemos no solamente un elemento dentro del div p, sino que también tenemos, por ejemplo, un span que tiene texto. Démosle un Loren 10. Y tenemos un text area, por ejemplo. Si actualizamos, obviamente esto se ve desordenado, pero pues aquí lo tenemos. Pero entonces digamos que ese color azul se lo queremos aplicar al span que acabamos de colocar, a este de acá. Entonces hay algo que se llaman la selección anidada. Nosotros podemos hacer énfasis en un elemento interno llamando a cada elemento que tenemos de manera interna por una secuencia. Entonces, si ya tenemos al papá del elemento que es el div y yo quiero llegar al span, entonces yo lo que tengo que hacer es escribir su nombre de una manera consecutiva. Hagan de cuenta como la ruta que nosotros hicimos para llegar al archivo CSS, esa también nosotros lo podemos aplicar de esta manera por acá. Si se dan cuenta, solamente se estilizó el span que nosotros colocamos en la parte de la mitad. Y al igual que la explicación que les di de los elementos y las clases, nosotros no solo podemos llamarlo por el nombre de la etiqueta. Si por ejemplo acá le colocáramos a la clase un nombre que se llame span medio, yo también fácilmente por medio del punto y del nombre, puedo también hacer referencia al span que tengo por acá. Si yo también utilizar un ID, puedo hacer exactamente lo mismo. Entonces aquí ya no iría un punto, sino que iría una almohadilla y aquí pongámosle un orange. Actualizamos la página y aquí lo tenemos. Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos hacer algo que se llama especificidad. Mientras más al interior del elemento naveguemos, por ejemplo, no sé, si el span tuviera un... Ah, bueno, encerremos esta palabra que dice dolor, encerrémosla en una etiqueta strong para hacer negrita. Listo, ahí encerró una porción. Si yo quisiera llegar entonces al strong y no quisiera quitar el ID, también lo puedo hacer. Entonces, acá yo lo que escribo es strong y noten que el elemento interno del span se estilizó. Entonces,
esto nos ayuda a tener una mayor profundidad y una mayor precisión a la hora de utilizar elementos en CSS. Listo, y aquí tenemos pues también una explicación un poquito sobre lo que es cascada, que es lo que vimos hace un momentico. Y pues el tema de la especificidad. Ah, bueno, esto es una tabla. Esto es que tiene más precisión, porque nosotros también podemos colocar etiquetas de clase. Por ejemplo, acá vamos a colocar la etiqueta clase. Le va a colocar el mismo nombre, pero le va a poner al final class. Y voy a copiarme exactamente del mismo código, pero entonces aquí le voy a poner red y aquí voy a cambiar esto por class. Entonces, según la tabla de especificidad, como yo le coloqué una clase y un ID al mismo tiempo, él le va a dar prioridad al ID por el simple hecho de que internamente él tiene una tabla jerárquica que suma puntos. Entonces, mientras más puntos tenga el tema de la especificidad, es más probable que el estilo se aplique a ese elemento, pese a que él ya tenga otros elementos incluidos dentro de sí. Por eso también ahorita vimos el ejemplo inicial de por qué la etiqueta de estilo se llegaba primero, no solamente porque está escrito de esa manera en cascada, o sea, bueno, sí, pero si lo queremos ver de una manera más técnica, esta es la razón. Es porque este elemento tiende a tener más puntos por encima de los demás, dependiendo a dónde lo ubiquemos. Entonces, esto es una explicación muy técnica, pero es mejor quedarnos con la sintaxis, ya que, pues, bueno, es la manera más simple de entenderlo. Pero esto es un dato curioso que podrían tener en cuenta y que les puede ayudar más adelante. Profe, pues no sé, dado por lo que me dijiste, lo terminamos acá. Si quieres terminas, si quieres terminas tranquilo, eh, pues ese tema, ¿no? Ah, bueno, profe, espérame cuántas diapositivas nos Como quedan. tú, Vamos en la 8. Bueno, es que sí me demoro un poquito, pero no sé de pronto si es... bueno, sí, es que queda harto tema, pero entonces, pues no sé, creo que con esto nos quedamos y creo que lo podemos continuar ya más a detalle la otra semana, no sé. listo. No, la otra semana no podemos, sería después de Semana Santa, Ah, verdad, verdad, es Semana Santa. porque en Semana Santa Ok. sí no nos dejan dar ninguna, no nos dejan poder dar ni asesoría, ni reunión, ni nada. Ah, vale, no, no, claro. Listo. No, pues de todas maneras, esto que acabamos de ver es como los Listo, fundamentos, es como la forma en la que podemos aplicar el CSS. Ya lo demás que listo. nos queda por ver es el cómo aplico estilos, cómo aplico formas, etcétera. ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces tú nos mandas ese material. Sí, sí, claro que sí, yo se los Listo. comparto a través de ti, profe. Aunque, Perfecto. pues no sé, chicos, igual tienen alguna pregunta con lo que acabamos de ver, alguna duda, inquietud. No, todo muy claro. La Sí, todo muy idea, claro. Muchas gracias. Pedro, es que ellos con esto, pues ellos están haciendo un proyecto en definición de análisis de requisitos. Pues yo sé que pueden haber algunos que no sean de la asignatura, pero la mayoría lo son. Entonces, la idea es que como este tema es tan largo, entonces ellos van a hacer, de su proyecto, pues van a hacer una parte utilizando pues lo que tú nos estás indicando con HTML, CSS, JavaScript o TypeScript. Listo. Sí. Vale, listo, no hay problema. Bueno, entonces en ese caso les comparto a través de la profe el material. Váyanlo revisando, pues aquí hay otros temitas muy interesantes que pueden ir aplicando. Y nada, pues en la otra clase llegaré con una presentación más enfocada a la sintaxis de CSS. Y nada, chicos, pues agradecerles mucho por el tiempo y por prestar atención. Entonces, pues nada, hay cualquier dudita
me lo hacen saber y nada, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, gracias. Muchas gracias, que estés bien. Listo, chicos. Espérate, que Dios lo bendiga. Hasta luego. Vale, igualmente. Bendiciones, que estén bien. Bueno, que esté bien.